alternadamente vamos a tener esta porción de la escritura. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Todos veían los ángeles que estaban en pie de trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Todos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Yo quiero hablarles en esta noche, hermanos, sobre silencio y súplica. Vemos allí el versículo 1, un gran silencio. Pero luego dice, versículo 3, que un ángel vino, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Por eso le he titulado este mensaje, Silencio y Súplica. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Mi Dios, ayúdanos a entender eh, la solemnidad que habrá en el cielo cuando ese séptimo sello se rompa, y la expectativa que habrá en el cielo, porque todos entenderán que el final está cerca. Y mi Dios, el juicio sobre los pecadores está por derramarse, la ira de Dios está por consumarse en el hombre impío, en la maldad. Y Señor, pido que nos ayudes a temer tu nombre, a ser reverentes en tu presencia. Y mi Dios, a vivir con respeto, con humildad delante de ti, sabiendo que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice este estudio, por favor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy en día, hermanos, si usted lea a partir del versículo 6 de este capítulo, Dios va a destruir, comienza a destruir la tierra, los árboles, el mar, las aguas, las especies que hay en el mar. Hoy en día los hombres están tratando de salvar la tierra, pero no están haciendo nada por salvar sus almas. Y qué tonto, hermanos, porque no estoy diciendo que no debemos cuidar el planeta, no estoy diciendo que no, que debemos contaminar, no, tenemos que cuidar porque es una creación de Dios. Pero los hombres están más preocupados por una ballena, por un tigre, por una especie, que por salvar sus propias almas. Y si pudieran leer esto, ¿cómo va a terminar? Dice que Dios Dios va a quemar todo árbol, toda planta, los ríos se van a contaminar, el mar se va a contaminar, va a haber una devastación, y es lo que dice Primera de Pedro, dice que el Señor va a destruir la tierra con los mismos elementos de la tierra. Si usted ha leído esa carta. Entonces la gente hoy en día toma todo tipo de medidas para proteger el planeta, pero lo que deberían de hacer es tomar las precauciones para salvar sus almas. Tienen temor de lo que pueda pasar a este planeta, pero no tienen temor de lo que les pueda pasar a ellos. ¿Se da cuenta, hermanos? Está la gente tan distorsionada. Si usted no me había dado yo cuenta de una moda que anda hoy entre los jóvenes, los trash, o no sé cómo los teranos, tracatraca o triquitraca, no sé cómo se llaman. Pero hermanos, mi papá, hablé con mi papá, ya un hombre, pues ya también de 81 años, y él angustiado porque dice que vio a unos jóvenes ahí en el centro, en San Luis Potosí, dice, actuando como perros, caminando según sobre cuatro patas. Y él dice que los vio y dijo,
angustiado. ¿Qué es lo que tienen estos jóvenes en la cabeza? ¿Hasta dónde han llegado? Han perdido el razonamiento. Están fuera de sí. Y hermanos, pero eso no es culpa de Dios. Dios es fiel en su palabra. Él dice lo que es justo y lo que es injusto. Y Dios aquí está diciendo cómo va a terminar la tierra. Si, si los hombres solamente pusiéramos un poquito de atención a estos juicios, eso nos llenaría de temor. Y hermanos, es el propósito de esta carta de Apocalipsis. Ahora, en los siguientes capítulos, vemos que Dios va a destruir la tierra y a los moradores que la habitan. Un comentarista dijo esto: será el desastre ecológico más grande de la tierra. Usted lea a partir del versículo 6 y todo lo que va a pasar con la tierra. Ahora, como ya dije, hermanos, el juicio del Señor se ha estado llevando a través de los primeros 6 sellos durante la primer parte de la tribulación. Dijimos que el primer sello tiene que ver con la paz que el anticristo, una falsa paz que el anticristo trae sobre la tierra, uniendo los gobiernos, uniendo la religión, uniendo a los líderes. Él trayendo, hermanos, lo que todo el mundo busca: una estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. Y va a haber un líder que se va a levantar, que lo va a traer. El mundo, hermanos, ahorita por eso hay tanto desorden, hay tantas guerras, hay tanta cosa sucediendo, porque el mundo, hermanos, quiere una solución, pero no quieren a Dios, quien les puede dar la solución, ¿verdad? Pero el anticristo va a traer esa falsa paz y va a engañar a muchos. Y luego de eso va a haber hambre, va a haber pestes, va a haber escasez de alimentos, y luego va a haber señales en el cielo, en las estrellas, un gran terremoto. Eso es hasta el 6º sello. Pero a partir del 7º sello, hermanos, viene toda la ira de Dios desbordada. Muchos lo dicen, es el estallido de la fuerza total de la ira del Señor. Y miren, vaya conmigo a Lucas. La gente va a tener cierto temor, pero ni aún así muchos se van a arrepentir. Y qué triste, hermanos. Vimos allí en el 6º sello que cuando hubo esas señales en el cielo, en el sol, en la luna, las estrellas, ese terremoto, los hombres se escondían, dice, de la presencia de aquel que estaba sentado en la tierra, en el trono, y decían: ¿quién podrá mantenerse firme? Pero la gente va a entrar en pánico, pero no se van a arrepentir de sus pecados. No se van a convertir al Señor. Mire lo que dice Lucas 21, versículos 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Qué tiempo tan desesperante es, hermanos, de la gran tribulación? Imagínense la angustia, cómo lo está describiendo aquí el mismo Señor. Dice que desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Allí sabrán, hermanos, que es Dios quien los está juzgando. Es Dios quien los está castigando. Ya no habrá duda de quién es el que está detrás de ellos,
el que está detrás de todos estos juicios, de todos estos castigos. La gente va a estar en angustia, confundida, pero lo triste es que muchos ni siquiera se van a arrepentir de su pecado. Pero hermanos, vamos allí al capítulo 8 de Apocalipsis, y este capítulo, como ya dije, relata el rompimiento del séptimo sello. Y también pone en marcha el sonido de 7 trompetas, ¿verdad? El séptimo sello, lo único que hace el Señor Jesucristo, usted recuerde que cuando hablamos del Cordero que estaba sentado y que había un rollo, ¿verdad? Y que Juan lloraba y decía, ¿quién podrá tomar el libro? Que es un rollo de papiro, ¿verdad? Y dijimos que en la antigüedad, el papá dejaba un testamento al hijo, pero ese testamento estaba sellado por sellos de cera, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué? Era protección, porque solamente el heredero podía abrir los sellos. Si algún sello estaba violado o había tratado alguien de abrirlo, se sabía que ese documento alguien había querido robarlo, alguien que había querido, pues sí, intrometerse en algo que no le pertenecía. Entonces el Señor Jesús tomó el rollo, dice, de la mano del Padre, ¿verdad? Y ese es el título de propiedad de la tierra. Hermanos, como dije, Apocalipsis se trata de que Jesús va a recuperar el reino que el hombre le entregó a Satanás por causa del pecado en el jardín del Edén. Y Jesucristo recupera ese reino, esa potestad, esa autoridad que le pertenecen a Dios. Y entonces Él empieza a abrir los sellos que son el título de propiedad del universo. Y con la ruptura del séptimo sello, entonces, hermanos, ese título queda totalmente abierto. Ahora se sabe quién es el heredero. Ahora se sabe, hermanos, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es por eso, hermanos, que dice allí en el versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Fíjese cómo un momento de solemnidad. ¿Qué habíamos leído que estaba pasando en el cielo en el capítulo 4, el capítulo 5, en el capítulo 7, versículo 9? Era alabanza, era adoración. Si lo recuerda, las multitudes, las huestes angelicales, los ancianos estaban allí cantando, estaban rindiendo tributo, homenaje a Jesús y al Cordero. El cielo era un estallido de alabanza, ¿verdad? Había canto, una adoración incesante, ¿verdad? Pero y el cielo es un lugar de alabanza. Estaban allí reunidos todos los salvos y las criaturas angelicales alrededor del trono. Pero de repente, hermanos, cuando Jesús abre ese séptimo sello, dice que el cielo quedó silencio por media hora, como por media hora. Dice un silencio total. Parece que no es mucho tiempo, pero hagamos la prueba. ¿Qué pasaría si yo, hermanos, ahorita en medio del sermón me mantengo callado por un minuto? Un minuto de silencio. ¿Sí entiende, hermano? Ahí está la alabanza en el cielo. Pero cuando el Cordero abre rompe el séptimo sello, dice que hay un silencio total. Es lo que quiere decir. Hubo un silencio en el cielo como por media hora. Y eso parecería una eternidad. Y hermanos, todo se detiene. Los cantos, las expresiones de gratitud,
Y este silencio, hermanos, lo único que nos hace sentir es la tensión del momento. Todo el cielo, hermanos, está expectante por lo que está a punto de ocurrir en la tierra. ¿Se da cuenta? Porque saben que la ira del Cordero está a punto de desatarse en la tierra. Y todo el cielo queda callado, esperando, hermanos, lo que va a suceder. Y hermanos, había salvos glorificando al Señor, ángeles cantando alrededor del trono, pero de repente hay un silencio sepulcral. Y hermanos, para entender esto, quiero llevarlos a algunos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que podría silenciar a los ángeles y a los santos en el cielo? En la Biblia hay algunas referencias que los profetas nos dicen: guarde silencio la tierra. Y vamos a ver algunas escrituras para darnos cuenta qué es lo que podría estar pasando. Vaya conmigo a Habacuc. Si usted va a Malaquías o a Mateo, vaya a Mateo, y luego el siguiente libro del Antiguo Testamento es Malaquías, Zacarías, Sofonías y Habacuc. Dirían allá, en la iglesia mi suegra tenía una foto, ¿verdad? Ahí cuando se reunían allá en un templecito allá en Monterrey. Habacuc, ¿verdad? Decían sin H y con la U nada más. Ahí los hermanitos. Pero bueno, Habacuc, capítulo 2, dice el versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Pero ¿qué dice? Mas Jehová está en su santo templo. ¿Y qué dice? Calle delante de él toda la tierra. Vamos, sí, el cielo se calla, dice, cuando contemplamos a Dios en su santo templo, dice, detente a contemplar la grandeza de Dios. Y hermanos, es por eso que hay un silencio. Ahorita vamos a ver otros versículos. En el cielo hay un silencio, porque el Dios Todopoderoso está allí sentado en toda su gloria, en toda su majestad. En la tierra la gente está adorando al anticristo, está siguiendo a los falsos dioses, está adorando a las imágenes, están entregados al pecado. Pero en el cielo, hermanos, Jehová está en su templo. Y los salvos y los ángeles y las criaturas celestiales están contemplando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sí, aunque hay alabanza, pero hay un momento de quietud. ¿Se da cuenta, hermanos? Lo solemne. Calle delante de él toda la tierra. Vaya conmigo a Sofonías capítulo 1. Es para darnos una idea, hermanos, de cuando hay un silencio. ¿Qué podría ser este silencio en el cielo? Dice ahí, capítulo 1, verso 2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Dice Jehová, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová
y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. ¿Y qué dice? Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y el día de Jehová, hermano, sí, está hablando del día del regreso de Cristo, la ira del Señor. Aquí está hablando de que Dios va a destruir a Judá y por su pecado cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero el versículo 7 es un versículo profético, está hablando del día de Jehová. Dice, cuando la Biblia habla del día de Jehová, está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Dice, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y entonces por eso hay un silencio en el cielo, hermanos, porque el día del Señor está próximo a venir a la tierra. La ira de Dios, como dije, está pronto a derramarse sobre los habitantes de la tierra. Y por eso cuando el Señor Jesús abrió ese séptimo sello, todo el cielo quedó callado como por media hora, porque estaban contemplando al Dios en su majestad, pero porque están viendo que su ira está a punto de derramarse. El castigo por el pecado en los habitantes de la tierra está a punto de llevarse a cabo. Ahora fíjense, vaya conmigo a Zacarías capítulo 2. Zacarías capítulo 2. Versículo 13. ¿Lo tiene? Amén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. ¿Por qué se pide el silencio? Porque Jehová, dice, se ha levantado de su santa morada. Y viendo estos versículos, vamos, podemos darnos una idea. ¿Por qué hay un silencio en el cielo como por media hora? Porque Dios está a punto de actuar como juez. Dios siempre ha sido juez, sí, pero primero se manifestó Jesús como un salvador, como un siervo humilde que vino sentado en un pollino, en un burrito. El Señor Jesús entró a Jerusalén no como un rey conquistador, no como un grande con un gran ejército. No, el Señor Jesús entró humilde, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre sentado en un pollino. Pero ahora el Señor Jesús se está levantando de su trono con el testamento de su Padre en su mano, con los sellos habiendo sido rotos y con la ira del Dios Todopoderoso a punto de derramarse sobre toda la impiedad y sobre todas las huestes espirituales de maldad, sobre Satanás y todos sus seguidores, sobre el anticristo y el falso profeta. El Hijo de Dios está a punto de levantarse de su trono y a traer juicio y castigo sobre la tierra. Y por eso hay un silencio en el cielo. Silencio como por media hora. Porque todo el cielo está expectante de que ahora sí la creación va a ver al juez actuando como juez. Hermanos, eso cómo nos debe dar temor. Dios no actúa con nosotros como un juez. Dios es ahorita misericordioso. Por eso el hombre impío se burla del Dios y de las cosas de Dios. Pero un día Dios va a actuar como ese juez todopoderoso. Pero ahora, mire, sigamos leyendo allí en Apocalipsis. Dice que hubo un silencio como por media hora. Y ya nos damos una idea por qué hubo ese silencio. Porque el Señor Jesucristo se va a parar de su trono y toda el cielo está expectante de los castigos que vendrán sobre
sobre los hombres y sobre la tierra. Pero dice allí en el versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron ¿qué? 7 trompetas. Ahora, el silencio, como dije, tiene que ver con la apertura del 7º sello, que va a dar lugar al toque de las 7 trompetas. Y si usted ve, cada toque de trompeta es un juicio de Dios sobre la tierra. Lo vamos a estudiar. Entonces, el toque de las trompetas, quizás para nosotros no hay mucha relación, pero para el pueblo de Israel estaba muy familiarizado con el toque de las trompetas. El pueblo de Israel usaba el toque de las trompetas para reunir a la congregación de Israel cuando estaban en el desierto, y eso anunciaba que era tiempo de mover el campamento. No vamos a ir a todos los versículos, eso usted lo puede ver en Números 10:2. También cuando comenzaban las fiestas solemnes, allí en Levíticos 25:9, había toque de trompetas. Cuando se iba a la batalla, para formar el ejército, en Números 10:9, usted puede ver que había toque de trompetas. Los profetas, cuando traían un mensaje de juicio al pueblo, allá en Isaías 58, Jeremías 4:5, o Ezequiel 33:1-7, o en Oseas 8:1, en Joel 2:1, en Sofonías 1:15, los profetas trocaban una trompeta para anunciar que estaban dando un mensaje de juicio. Y hermanos, el pueblo de Israel estaba muy relacionado con las trompetas, y el Señor va a usar trompetas aquí para traer sus juicios. Ahora, pero quizás, hermanos, el pasaje que más está paralelo a este capítulo 8 de Apocalipsis, lo encontramos en Josué 6:1-27. No vamos a ir allá. ¿Qué sucedió allí en Josué capítulo 6, versículo 1-27? ¿Alguien recuerda? El pueblo acaba de cruzar el río Jordán en el capítulo 5. ¿Y cuál fue la primera ciudad a la que iban a conquistar? Jericó. Entonces, cuando Josué recibió instrucciones sobre cómo se iba a conquistar Jericó, le dijo el Señor a Josué que los sacerdotes debían de ir delante del arca y que los sacerdotes deberían llevar trompetas. Y dice que durante 6 días el pueblo, dice que los sacerdotes llevaban el arca, y luego los trompetistas iban delante de ellos, ¿verdad? y todo el pueblo en la retaguardia. Y el Señor le dijo que por 6 días debían darle vuelta a la ciudad una vez cada día. ¿Lo recuerda? Dieron la vuelta un día tocando las trompetas, y luego se fueron a su casa. ¿Verdad? Salieron al siguiente día e hicieron exactamente lo mismo. Los sacerdotes llevando el arca, los trompetistas tocando la trompeta, el pueblo detrás, dieron una vuelta a la ciudad y otra vez se fueron al campamento. Y así fue durante 6 días. Pero ¿qué pasó? El 7º día, el Señor dijo que debían de dar, ¿cuántas vueltas? 7 vueltas, haciendo lo mismo, tocando la trompeta, yendo con el arca, el pueblo en la retaguardia. Y luego dice que cuando dieron la 7ª vuelta, que dice, deberían de dar un grito, un alarido, y entonces los muros, ¿qué? Caerían. Entonces, el toque de las trompetas era una advertencia a los habitantes de Jericó que el juicio de Dios se estaba aproximando sobre ellos. Entonces, hermanos,
cuando se dio la séptima vuelta, las murallas de Jericó cayeron y la ciudad fue conquistada. Entonces, hermanos, y el pueblo tomó la ciudad y tomó posesión de ella. Y hermanos, en Apocalipsis encontramos a estos ángeles tocando las trompetas, anunciando los juicios de Dios. Y al tocar la séptima trompeta, surgen 7 copas con las 7 plagas postreras, en las que se consuma la ira de Dios. Y después de esto, después de que se tocó la séptima trompeta y después que se abrieron las 7 copas de la ira de Dios, entonces nos dice que la gran Babilonia cae. Y entonces después que Babilonia cae, que es la gran ramera, que es la iglesia católica, que es la madre de todas las rameras, de toda la apostasía, la gran ramera cae, y entonces es cuando el Señor inmediatamente viene para iniciar su reino milenial. Hay un paralelismo allí. Y hermanos, el Señor sabe, Él está anunciando juicio con el toque de las trompetas. Pero mire lo que dice allí, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, hermanos, después que hubo un silencio y después que se les entregan las trompetas a estos ángeles, dice que un ángel añadió incienso a las oraciones de todos los santos. Ahora, ¿qué es lo que pedían estos santos? ¿A qué oraciones se refiere? Vaya al capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis 6, versículo 9, que dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. También habla sobre el altar de oro que estaba delante del trono, pero dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos fueron mártires que fueron asesinados durante el tiempo de la tribulación. ¿Sí se da cuenta? Y sus oraciones están allí en el trono. Pero ¿qué fue lo que pasó? Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vamos a tener que sufrir este martirio? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar la impiedad de los impíos? Que Satanás actúe en nuestra contra, que el anticristo se imponga con su falsa religión. ¿Hasta cuándo, Señor? Y dice, versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, hermanos, la apertura del séptimo sello es la respuesta a las oraciones de todos esos santos que fueron martirizados. Ahora dice que este ángel añadió incienso, y el incienso, hermanos, es una figura. Si usted va allí al tabernáculo, cuando los sacerdotes entraban al lugar santo, dice que derramaban el incienso, y ese incienso, hermanos, es un sinónimo, o es un tipo de las oraciones del pueblo de Dios. Y ese incienso, hermanos, cuando se es puesto allí, sube a la presencia de Dios como un olor grato,
No es un incienso como el que usted compra ahí de los chinos, ¿verdad? Que hasta le hace todo. No, era una fragancia muy especial que los sacerdotes preparaban. No era cualquier incienso. Era algo que ellos preparaban, que había instrucciones muy claras acerca de cómo debía prepararse este aroma que subía a la presencia de Dios. Y entonces dice que este ángel trajo ese incienso y lo añadió a las oraciones. Y entonces esa es la respuesta de Dios a estas oraciones. Y dice en el versículo 4 y del capítulo 8, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que dice, con las oraciones de los santos. Llegó, hermanos, como un olor fragante. Por eso yo llamé a este mensaje silencio y súplica. Hay un silencio en el cielo porque la ira de Dios está a punto de derramarse. Hay una expectativa. Las trompetas se entregaron a los ángeles, que son el anuncio de los juicios de Dios. Pero ahora se eleva este incienso a la presencia de Dios. Y una vez que el incienso llegó a la presencia de Dios como un aroma grato, ¿qué fue lo que sucedió? Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. ¿Y qué dice? Y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y así empieza la ira de Dios sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Allí comienzan los toques de las trompetas, el versículo 6. Y entonces, con el toque de las trompetas, el juicio final de Dios sobre la tierra y los moradores está por venir. Y por eso es que hubo un silencio en el cielo, porque el Rey de Reyes está a punto de pararse de su morada. Y todo el cielo contempla al Rey de Reyes en su majestad. No hay ídolos que se le comparen. No hay un Satanás que se le equipare. Él es el único, el todopoderoso. Se ha despertado. Ahora no viene como un siervo humilde, viene como un juez que trae juicio e ira sobre los pecadores. Y el cielo se queda silencio viendo a su rey. Porque el rey está a punto de contestar las oraciones de sus santos. Hermanos, eso a mí me inspira a creer en Dios. Eso a mí me anima a seguir orando. Eso a mí me anima a seguir ganando almas, a ser fiel. Hermanos, hay un Dios que un día se va a levantar. Hermanos, parece que ahorita hay circunstancias en que parece que Dios no está haciendo nada, como si Dios está dormido, como si Dios estuviera ausente. Somos como los discípulos en esa barca, que está la tempestad y vamos al Señor y le decimos: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, ¿acaso no te preocupa que estamos en esta barca, que estamos siendo ahogados, que estamos atribulados? Señor, despiértate. Pero el Rey de Reyes se levantó en esa ocasión y solamente dijo al mar: calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. Nuestro Dios no está dormido, hermanos. Él está despierto, pero Él a veces permite circunstancias en nuestras vidas, pero Dios va a actuar. Hay que seguir adelante. Hay que, hermanos, por eso es importante conocer estos pasajes, entender la manera en que Dios actúa, entender la manera en que Dios, hermanos, va
va a juzgar la tierra y entender que Dios sí responde a la oración del afligido.